Imagina un mundo donde los niños no desaparecen por casualidad, sino por un plan siniestro, donde los más poderosos del planeta, presidentes, banqueros, celebridades, se reúnen en la oscuridad para honrar entidades antiguas que demandan inocencia a cambio de dominio total. Jeffrey Epstein no fue solo un depredador, fue la clave que abrió la puerta a un pozo de maldad perversa, donde la corrupción se mezcla con rituales que resuenan desde las páginas de la Biblia hasta nuestros días. Si piensas que esto es solo ficción, quédate conmigo porque en esta investigación veremos cómo las teorías que parecen locas a menudo resultan ser verdades disfrazadas. Como dice el dicho, piensa mal y acertarás. Vamos a desentrañar esta historia paso a paso, porque la realidad es más oscura de lo que crees. Hay rincones del mundo y del alma donde la luz apenas se asoma. En esta sección desvelaremos historias de sombras, hechos que ponen a prueba nuestra comprensión y actos que revelan la cara más oscura del ser humano. Exploraremos leyendas que no encuentran explicación, crímenes que desafían toda lógica y enigmas que nos recuerdan lo frágiles que somos frente a lo desconocido. Para entender esta red de sombras, empecemos por el hombre en el centro, Jeffrey Epstein. Nacido en 1953 en Nueva York, Epstein pasó de ser un profesor en una escuela de élite a un multimillonario en el mundo de las finanzas. Trabajó en firmas como Bear Stearns y manejó fortunas inmensas, tejiendo conexiones con figuras como Bill Clinton, Donald Trump y Bill Gates. Pero en 2005, todo cambió cuando la policía investigó acusaciones de abuso contra una niña de 14 años. Lo que descubrieron fue una operación sistemática, docenas de víctimas menores reclutadas para lo que empezaba como un masaje y terminaba en horrores. Epstein fue arrestado en 2008, pero un acuerdo controvertido lo dejó con solo 13 meses en una prisión muy cómoda. En 2019 lo detuvieron de nuevo por tráfico de menores y murió en su celda. Oficialmente dicen que se quitó la vida. Extraoficialmente han surgido muchísimas teorías. Sin embargo, los documentos desclasificados en 2026, liberados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, revelan correos sobre transferencias a cuentas nombradas casualmente Baal y símbolos ocultos en su isla privada. Pero no vamos a profundizar en esta oportunidad en su biografía. Ya hay un video sobre eso y internet está inundado sobre esa información. Lo importante aquí es preguntarnos ¿por qué esta maldad era tan calculada? ¿Por qué involucraba siempre a niños y a los más poderosos? No fue un capricho, fue un patrón deliberado, una adicción al control absoluto que nos lleva a explorar raíces más profundas y perturbadoras. Ahora adentrémonos en el corazón de esta oscuridad. ¿Cuál era la verdadera razón de esta maldad tan perversa? Psicológicamente, Epstein representaba lo que los expertos llaman la triada oscura: narcisismo, maquiavelismo y psicopatía. Todo amplificado por un poder ilimitado. Pero, ¿por qué enfocarse en los niños? Porque la inocencia es el símbolo definitivo de la vulnerabilidad, y destruirla no solo da un rush de dominación, sino que crea lealtades eternas a través del chantaje y el secreto compartido. No era casualidad, era un sistema diseñado para atrapar a los poderosos y perpetuar el daño. Datos oficiales lo confirman. Según el Centro Nacional para los Niños Perdidos y Explotados, en 2024 se reportaron más de 29.000 casos de niños desaparecidos
en los Estados Unidos, y 1 de cada 7 podría estar ligado a tráfico. El FBI, en sus reportes de 2022, registró casi 360.000 niños desaparecidos anualmente. Muchos de ellos dicen que son fugitivos, jóvenes vulnerables que terminan en redes, precisamente como las de Epstein. Estos números no son coincidencias, son cifras escandalosas que apuntan a un problema sistemático. Y en los documentos desclasificados de Epstein de 2026, vemos correos que hablan de esclavos y secuestros de niños. Esta maldad causó traumas irreparables, víctimas que testificaron abusos repetidos, destruyendo no solo vidas individuales, sino generaciones enteras. Pero, ¿cómo involucró Epstein a tanta gente poderosa? A través de invitaciones a su isla, fiestas y una red protegida por agencias de inteligencia. Era un ciclo vicioso. El poder atrae la corrupción y la corrupción alimenta más poder. Y aquí es donde las teorías entran en juego, no como mentiras, sino como piezas que encajan en este rompecabezas siniestro. Teorías que cobran sentido: Pizzagate, Clinton en Haití y las desapariciones. Siguiendo este hilo investigativo, veamos cómo ciertas teorías que al principio parecen exageradas empiezan a cobrar sentido con los hechos. Recordemos Pizzagate. Surgió en 2016 de correos filtrados por Wikileaks del asesor John Podesta, donde palabras como pizza se interpretaban como códigos para peor, en una supuesta red ligada a demócratas y élites. Medios como The New York Times y BBC lo desmintieron como infundados, pero en 2026, con los archivos de Epstein, resurgió la conocida palabra pizza. Aparece más de 900 veces en correos y algunos analistas ven patrones que conectan a Podesta y los Clinton con la red de Epstein. No es una prueba irrefutable, pero es una teoría que persiste porque encaja con el patrón de secretos ocultos en símbolos cotidianos. Otro hilo perturbador es el de Hillary Clinton y el caso de Haití. Tras el terremoto de 2010, la Fundación Clinton manejó miles de millones en ayuda humanitaria, según reportes oficiales. Pero surgieron críticas por el mal manejo de fondos, y teorías más oscuras alegan involucramiento en tráfico infantil. Bill Clinton intervino para liberar a misioneros arrestados por intentar sacar a 33 niños sin la documentación adecuada. La ONG de los Clinton en Haití se enfocaba, de nuevo, casualmente, en la protección infantil y adopciones masivas, lo que alimenta sospechas de explotación. No, esto no está probado oficialmente, pero se discutió en foros como en X en 2025 y 2026. Y vuelvo y digo, piensa mal y acertarás. ¿Por qué tantos niños desaparecidos en zonas de desastres siempre terminan de alguna u otra manera involucrados en redes de la élite? Y conectando todo, las desapariciones masivas, el FBI reporta más de 360.000 niños desaparecidos al año en los Estados Unidos, concentrados en áreas con influencia de poderosos. Teorías ligan esto a operaciones como la de Epstein, donde correos mencionan compras de bebés. No son mentiras inventadas, son hipótesis basadas en patrones reales que el caso Epstein ha validado una y otra vez. Estas ideas no son descabelladas, son ecos de una maldad que se esconde a plena vista. Las conexiones a cultos antiguos, luciferinos, Baal, Moloch y Saturno. Ahora profundicemos en lo que hace este misterio tan adictivo: las conexiones con cultos antiguos y luciferinos. No hablamos de fantasías, hablamos de símbolos y prácticas que resuenan desde la antigüedad. Baal y Moloch, deidades cananeas mencionadas en la Biblia,
exigían sacrificios infantiles, niños pasados por el fuego para ganar prosperidad, según Levítico y Jeremías. Arqueólogos han encontrado evidencia en sitios fenicios, aunque estas teorías hoy en día se siguen debatiendo. En el mundo moderno, teorías ven ecos en el bosque bohemio o lo que se conoce como Bohemian Grove, un retiro anual para élites como presidentes y CEOs. Alex Jones, una persona que se hizo muy conocida por tratar precisamente estos temas de conspiraciones y ser apasionado de estas investigaciones donde se involucran las élites, estas organizaciones o clubes secretos, logró infiltrarse en el 2000 y filmó el ritual que llaman cremación de las preocupaciones, donde queman una esfinge humana frente a un búho gigante, símbolo interpretado como Moloch. Fuentes como BBC lo describieron como teatro inofensivo, pero para muchos es un culto pagano que aún vive. Ronald Bernhard, un ex banquero holandés, agregó seriedad en 2017. Testificó sobre rituales luciferinos en círculos financieros, incluyendo sacrificios infantiles que lo quebraron. Te aferras a ello, pero cuando se trata de las peores cosas que he vivido, acabo de contarte sobre cosas que me provocaron lagunas mentales. Mi conciencia me golpeó. Digámoslo así, estuve en un programa de entrenamiento para psicópatas y fracasé. No lo logré. No me convertí en psicópata. Esa conciencia me atacó, y lo peor que me pasó fue porque tenía tan buena reputación, tanto éxito y estaba tan familiarizado con gente en este mundo que jugaba a ese nivel. También debería decir que la mayoría de estas personas tenían una fe que se desviaba un poco de la media, ¿verdad? Hay católicos, protestantes, todo tipo de religiones. Estas personas, la mayoría, tenían una fe luciferina. Y entonces todos pueden decir, sí, la fe no existe y Dios no existe. Todo no existe. Bueno, para esas personas era la verdad y la realidad. Así que servían a algo inmaterial. Sirvieron a lo que ella llamaba Lucifer. Y entonces me uní a esos círculos también. Solo que me reí, porque para mí solo eran clientes, ¿sabes? Así que me uní a lo que ella llamaba satánico. Quería decir esto. Ahora estamos hablando de satanismo. Sí, vale. Así que me uní a iglesias satánicas, pero solo pasaba por allí, simplemente pasando el rato. Y allí estaban en ese momento su santa misa, su tipo de misa santa. Y eso incluía mujeres desnudas, algunas bebidas y esto y aquello. Y simplemente pensé que era divertido. Tenía poca o ninguna fe en su fe, o mejor dicho, ni siquiera estaba convencido de que existiera. Era más bien un espectáculo para ti. Sí, simplemente vi la oscuridad y el mal, y su profundidad reside en la humanidad misma. Sí, todavía no ataba los cabos. Pero también me movía en esos círculos porque, bueno, como invitado, por así decirlo, porque pensaba que era bastante divertido con todas esas mujeres desnudas y todas las pequeñas cosas que pasaban allí. Era la vida libre. Pero llegó un momento en que me invitaron, por eso te lo cuento, a participar en sacrificios en el extranjero. Ese fue el punto de quiebre. Niños. Bueno, eso es lo que te pidieron. Sí, no pude hacerlo. ¿Te gustaría parar un momento? ¿Te gustaría parar un momento, por cierto? No. Bueno, y entonces, poco a poco, empecé a desmoronarme. Yo también había pasado por muchas cosas de niño. Sí, y eso me afectó muchísimo. Todo cambió. Y esto, como siempre, nunca se puede corroborar al 100%,
pero resurgió en 2026 con los archivos de Epstein. Y el culto a Saturno no es una mera conspiración. Saturno, equivalente a Cronos, devoraba a sus hijos en mitos griegos. Símbolos como el cubo negro aparecen en culturas modernas y ocultas, ligando a élites que ven en Lucifer un iluminador para justificar su maldad. En la isla de Epstein, el templo, con búhos y zodiacos, evoca a estos dioses. Psicológicamente, es la atracción al abismo. El poder revive impulsos primitivos donde la inocencia se sacrifica por control eterno. Estas no son solo teorías, son patrones reales que encajan con la evidencia, recordándonos que la teoría se repite en las sombras. El misterio sin resolver y la reflexión final. Son estas conexiones prueba de cultos élite reviviendo Baal, Moloch y Saturno con niños como ofrenda simbólica o proyecciones de nuestros miedos más profundos. Los archivos de 2026, testimonios como el de Bernard y la infiltración de Alex Jones apuntan a una maldad real, no inventada. Epstein nos obliga a enfrentar que el poder sin escrúpulos devora todo, especialmente la inocencia. Y de nuevo, piensa mal y quizás aciertes. Esta historia de Epstein y sus sombras nos deja preguntas que no se van fácilmente. Si te ha hecho reflexionar sobre la maldad humana y los misterios que exploramos en este canal, suscríbete para más. Comenta abajo. ¿Crees que estos cultos son reales o son paranoia? Nos vemos en el próximo video. Mantén los ojos abiertos porque la verdad acecha en las sombras. Que estas historias nos recuerden lo frágil que es la mente humana y lo fácil que la luz puede volverse sombra. Que entendamos el misterio que llevamos dentro y que nunca olvidemos que todos caminamos al borde de lo que tememos. Y si alguna vez la oscuridad nos mira de frente, líbranos del mal.